Bien, vamos a partir con la sesión entonces, porque si no, después se atrasa todo el cronograma. Así es que mi nombre es Oscar Basulto, saludarles a nombre de la Mesa de Comunicología. Yo no soy, digamos, miembro titular de este grupo de trabajo. Sin embargo, tengo mucha afinidad. De hecho, voy a presentar hoy también una ponencia en este grupo de trabajo y, por supuesto, también muy amigo de los colegas titulares de la mesa que les ha tocado estar en otras mesas. A todos nos han ido rotando. Yo soy titular del grupo Juventudes. De hecho, ahí veo a Ignacio Rifo Pavón, que él sí Buenos es días, titular. Oscar. Hola, buenos días. Que él es titular de esta mesa. La, Entonces, la, la podría moderar yo, Oscar, porque no estoy exacto, moderando ninguna otra. exacto. Entonces, como les decía, como también tengo que presentar y además Ignacio es titular de la mesa, entonces le voy a dejar a él la palabra. Vale. Eh, eh, Buenos días a todas las personas aquí asistentes. Bueno, para mí es un gusto poder encontrarme con este tipo de ponencias muy interesantes y los títulos, y la verdad llaman mucho la atención. Como todas las mesas trabajan de la misma forma, les comento que cada ponencia tiene una duración de 15 minutos, y luego al final vamos a hacer una ronda de preguntas y sobre todo de debate y de diálogo, que es la lógica del workshop como tal. Así que, ¿les parece que mantengamos el orden de ese programa? Y comenzaría la ponencia Miguel Ángel Maciel González. ¿Estás por aquí, Miguel? Sí, buenos días, gracias, Ignacio. Muy buenos días, Miguel. Nada, todo tuyo. Cuando queden 2 minutos, te voy a decir, Miguel, 2 minutos y te voy a interrumpir, lo siento, pero para ir con el tiempo ahí preciso, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, no te preocupes, aquí estamos y me ciño el tiempo que se estableció, gracias. Genial, genial. Muchas gracias. Bueno, aquí también contamos con personal del staff del evento, así que, bueno, cualquier cosita técnica están ellos aquí. De momento tú ya tienes la posibilidad de poder compartir pantalla por si tienes que mostrar alguna diapositiva, algo, lo puedes hacer desde ya. Así que adelante. Sí, muy buenos días. Estoy intentando, a ver, yo creo que ya, ya se va a poder compartir. Bueno, lo voy a compartir ya para que se pueda visualizar. No sé si ya se ve, por favor. Sí, ahora comienza, ha empezado la función de compartir pantalla, ahora ya debe, ahí está, se ve perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, agradezco mucho la invitación y sobre todo el que hayan aceptado escuchar la ponencia y que finalmente es un trabajo que desde México hemos realizado desde hace aproximadamente 7 años y que yo después ya al final, de cierta manera, ya lo desarrollé dentro de esta lógica que se llama Ingeniería Social de la Comunicación y la Cultura, Voces en la Reconstrucción del Proyecto de Modernidad. Y vamos a comenzar indicando algunos elementos que finalmente están vinculados con esta temática dentro de la ponencia. En ese mismo sentido, nuestro objetivo es definir antecedentes, presupuestos teóricos, metodológicos y prácticos de una ingeniería social de la comunicación y la cultura para la reconstrucción del proyecto de modernidad. Bueno, al final de cuentas, de cierta manera, la preocupación que hemos tenido por acá en México es básicamente cómo podemos utilizar la comunicación no solamente como un fenómeno para poder informar, difundir o desarrollar determinadas actividades, sino también cómo es que la comunicación se puede interrelacionar con otro tipo de disciplinas dentro de las ciencias sociales, humanísticas y también aplicadas, para que esto sirva básicamente para lo que conocemos como bienestar generalizado. De cierta manera, para que nosotros podamos comprender esta situación de bienestar generalizado, inicialmente me gustaría trabajar lo que implica esto que llamamos proyecto de modernidad. Generalmente, desde el punto de vista histórico y filosófico, este proyecto de modernidad pues nace en Europa, aproximadamente por ahí del siglo XVI y el siglo XVII,
de cierta manera en términos históricos al finalizar la Edad Media y cuál es el fundamento particular del proyecto de modernidad europeo, constituir la condición humana a través de la ciencia y la filosofía renacentista ilustrada. El propósito del desarrollo de este proyecto de modernidad en Europa era básicamente la posibilidad de poder emancipar a la humanidad para lograr en el futuro una perspectiva de bienestar. Lo que implicaba al inicio el proyecto de modernidad es un poquito dejar al lado lo que se constituyó como la Edad Media en términos de las creencias que en ese momento se estaba generando, y a partir del abandono de ese tipo de creencias en ese momento particular de Europa, pues finalmente generar toda la serie de elementos científicos y filosóficos que permitían en un momento dado a los propios humanos, a la propia condición humana, desarrollar esto que les llamamos a propósito de emancipación, es decir, que finalmente trabajar en pro del desarrollo y del bienestar de los demás, y básicamente a partir de los elementos que les acabo de comentar, que son finalmente ciencia y filosofía. No obstante, como nosotros hemos sabido a lo largo de los siglos y sobre todo en el anterior y en el actual, este principio de modernidad europea pues no dialogó con las culturas latinoamericanas, sino que más bien logró imponerse desde el punto de vista autoritario. Entonces, de cierta manera, vivimos durante mucho tiempo esta imposición que no tuvo nada de ilustrado, que no tuvo nada de emancipatorio, que no tuvo nada de libertario ni fraterno, sino finalmente lo que se generó básicamente es la destrucción, la miseria y nuevas formas de colonialismo que desarrollamos prácticamente desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. No obstante, a pesar de esta serie de situaciones que América Latina y México vivió con relación a esta situación de colonialismo, todavía siguen vigentes algunos elementos importantes de ese proyecto, como son básicamente el asunto de la libertad y el asunto de la fraternidad. No obstante, desde el punto de vista de América Latina y de México, nosotros tenemos que reconstruir nuestra propia dinámica de modernidad, si es que eso finalmente le queremos llamar de esa manera, y para poder en un momento dado rescatar esta idea de modernidad desde lo fraterno, desde la condición de respetar al otro, desde la condición de considerar otro tipo de culturas, nosotros podemos generar y podemos proponer una llamada ingeniería social de la comunicación y la cultura, que a partir de ella podemos configurar una serie de elementos muy importantes, no solamente para la ciencia de la comunicación, sino también para la cuestión interdisciplinaria, que es básicamente lo que busca este fenómeno de la ingeniería. Y precisamente cuando nosotros estamos hablando ya en materia de esta ingeniería social de la comunicación y la cultura, necesitamos ubicar una serie de antecedentes para poder comprender esta génesis que de cierta manera nos puede llenar o nos puede llevar a reconstruir este proyecto de modernidad a través de la noción de bienestar. Al final de cuentas, esta ingeniería pues viene específicamente de cómo se estaba entendiendo las ciencias sociales hace todavía 30 o 40 años. Entonces se encontraba que las ciencias sociales finalmente se encontraban un tanto estancadas en una situación de declive, y básicamente esta ingeniería en un momento dado podía revitalizar las ciencias sociales desde el punto de vista de cómo poder reconstruir comunidades, cómo reconstruir pueblos, cómo reconstruir el tejido social que finalmente hubiera sido o es básicamente el objeto de estudio de todo tipo de ciencia social. En ese sentido, una parte de esta reconstrucción de las ciencias sociales implicaba el desarrollo de ciertos proyectos de comunicación aplicada que nos iban a servir de marco de referencia para poder comprender cómo generar esta dimensión de bienestar, precisamente sobre todo a las comunidades con elementos de vulnerabilidad. Este asunto de la vulnerabilidad, pues básicamente es un asunto que nos concierne en México y en América Latina, porque desde hace más de 30 años vivimos situaciones frágiles que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con corrupción y con toda serie de elementos que finalmente no permiten la vida plena y la vida de bienestar de los individuos que vivimos aquí en México y en América Latina, y sobre todo de las nuevas generaciones que ya viven específicamente con este tipo de situaciones, sobre todo en nuestro país que es México. Observamos una serie de incrementos tanto en la violencia generalizada en diferentes estados de la República, como los asuntos relacionados con la violencia de género, y también elementos a propósito de la desigualdad económica, en donde esta desigualdad económica finalmente tiene que ver con el hecho de que muy pocos concentran muchísima riqueza, mientras la mayor parte de la población finalmente vive en una situación muy lamentable de precarización. Bueno, en ese mismo
aspecto a propósito de este marco de referencia y la necesidad de ir alentando una ciencia social que utilice la comunicación para el proceso de desarrollo social, encontramos esta llamada ingeniería social de la comunicación y la cultura. ¿Qué es lo que finalmente estamos planteando? Cuando estamos planteando que la comunicación pueda vincularse con otro tipo de saberes que están ubicados en las humanidades, en las ciencias exactas, en las ciencias experimentales, para que a partir de una perspectiva colaborativa finalmente se puedan vincular y a partir de eso que es la vinculación, podamos generar un concepto y más que un concepto, sino una realidad que tiene que ver con el bienestar generalizado. No vivimos en una situación de bienestar generalizado en dos dimensiones. Una dimensión económica en donde finalmente tenemos muchísimas carencias en México y en América Latina y no tenemos bienestar generalizado cuando esas carencias económicas también se reflejan en faltas de oportunidades educativas, en faltas de oportunidades culturales, en la falta de inserción del medio social. Entonces, de cierta manera, también esta parte de colaboración de la comunicación con otras áreas de conocimiento pueda finalmente desarrollar este tipo de bienestar en lo material y ese bienestar desde el punto de vista de lo simbólico. Son elementos que nosotros podemos considerar para poder trabajar este tipo de ingeniería. Esta ingeniería finalmente tiene un aspecto estratégico muy interesante. Si bien intenta en un momento dado intervenir dentro de las características de vulnerabilidad de diferentes comunidades, lo hace a través de una serie de elementos que finalmente los voy a comentar a continuación. Al final de cuentas, lo que trata de establecer es que las personas desarrollen una serie de conocimientos y habilidades colectivas que estén relacionadas con la solidaridad. El enfoque económico y cultural que vivimos en la actualidad no está relacionado con la solidaridad, más bien está relacionado con la explotación, con la marginación y con la falta de oportunidades para la mayoría. Nosotros necesitamos modificar este paradigma que viene del capitalismo industrial y del capitalismo postindustrial para generar conocimiento y hábitos que finalmente sean compartidos para ayudar a los demás en su desarrollo personal y el desarrollo colectivo. ¿Cómo generamos este tipo de conocimiento? ¿Cómo generamos este tipo de hábitos? A través de procesos de investigación, de educación y de desarrollo social y también de diálogo, que finalmente viene la parte comunicativa. Cuando nosotros queremos generar este tipo de conocimientos mediante la investigación, la educación y el desarrollo social, estamos intentando establecer esta serie de bienestar generalizado. Es esta cuestión del bienestar generalizado que finalmente los estados nacionales conjuntamente con los ciudadanos puedan proveer directamente aspectos económicos, intelectuales, afectivos, valorales y comunicacionales que puedan satisfacer las necesidades para convivir pacíficamente. Nosotros entendemos desde México que un elemento sustancial para el desarrollo de la vida cotidiana de los individuos es básicamente la paz, y solamente va a haber esta dimensión de lo pacífico si finalmente intervenimos para que los propios habitantes se conviertan en ciudadanos y que esos ciudadanos puedan en un momento dado tener los satisfactores suficientes para poder desarrollar su propia condición de vida y por lo tanto, insisto, vivir de manera pacífica, que es finalmente uno de los elementos que nosotros quisiéramos rescatar desde el punto de vista de esta ingeniería. Estamos hablando que es de comunicación porque a través de la capacidad de dialogar y la capacidad de intervenir en la comunidad, nosotros desarrollamos ciertas potencialidades y estamos hablando de ingeniería de la cultura porque finalmente estamos intentando generar otro tipo de principios y de valores que, insisto, están relacionados con este espectro de la llamada solidaridad. Bueno, en ese sentido, son tres pasos fundamentales. Cuando nosotros estamos hablando de que la ingeniería social de la comunicación y la cultura hace investigación, es que finalmente utiliza métodos para el reconocimiento de los demás. ¿Qué quiere decir este asunto de reconocimiento de los demás? Significa de manera muy interesante que nosotros queremos conversar con las personas para comprender sus condiciones de vida, para poder comprender su identidad, para poder entender sus aspiraciones y a partir de ello, mediante la escucha, nosotros generar este principio de acercamiento para que conjuntamente con ellos desarrollemos estos procesos de bienestar que finalmente de cierta manera podemos desarrollar en este tipo de comunidades. Pero también utilizamos la parte educativa, además de la parte investigativa, a través de generar con ellos, con los participantes, un conjunto de ideas, de productos, de metodologías que en un momento dado los hagan reflexionar no solamente
en su misma condición, sino también reflexionen a propósito de la relevancia que tiene la educación desde el punto de vista de su desarrollo personal y colectivo y cómo a partir de ella pueden salir adelante en su misma condición de vida. Y obviamente la parte comunicativa que implica lo que les mencionaba, la condición de diálogo, la condición de acercamiento, la condición básicamente en donde a partir del acompañamiento y a partir de coordinar acciones nosotros generamos las mismas condiciones para el desarrollo de esas comunidades. Antes de finalizar la ponencia y que finalmente se reflejen los elementos que aquí acabamos de comentar, la comunicación se llega a revitalizar. ¿Por qué se revitaliza? Porque al final de cuentas se está utilizando para el desarrollo de las personas, no solamente como un eje mediático para la publicidad, un eje mediático para el control, un eje mediático para la mercadotecnia, sino la comunicación desde un enfoque social que finalmente ayude para el desarrollo de los individuos en sus comunidades. Por lo tanto, la comunicación transita de la idea de difundir información hacia la creación de espacios conversacionales para la vinculación, la reflexión, la organización y la acción, que son elementos sustanciales que nosotros utilizamos desde el punto de vista comunicativo. Obviamente, para ello necesitamos medios tecnológicos tradicionales como medios tecnológicos digitales, y a propósito de ello generar las condiciones particulares del trabajo que implica esta misma ingeniería social de la comunicación y la cultura. ¿Cuál es el propósito de generar estos espacios conversacionales de reflexión y organización? Pues generar básicamente sociedades cooperativas que busquen resolver los problemas que les atañen. Generalmente estamos acostumbrados a que otros decidan por nosotros cuáles son las situaciones que necesitamos resolver. Y aquí lo que implica básicamente esta ingeniería es que cada comunidad, es que cada pueblo pueda finalmente desarrollar autonomía para poder entender en dónde está, hacia dónde quiere caminar y cómo quiere generar condiciones de gobernabilidad particular de sus comunidades. Y el último elemento al que nos vamos a referir es básicamente cuáles son los retos en el porvenir de esta ingeniería social de la comunicación y la cultura. No solamente estamos pensando que esta ingeniería se enfrenta a problemas que ya tienen muchísimo tiempo y problemas que ubicamos en la actualidad, sino que finalmente nos vamos a encontrar con una serie de retos que ya de cierta manera muchos autores los están mencionando. Uno de ellos es que en el futuro prácticamente inmediato va a haber cambios en la sensibilidad. Estamos viviendo una vida acelerada que no permite tener arraigo en cuanto a las creencias y esto finalmente genera situaciones de ansiedad y suicidios. Entonces, la ingeniería social, ¿cómo es que va a trabajar con esas sensibilidades para que finalmente logremos desarrollar no solamente salud mental entre las personas, sino también esta convivencia pacífica que les acabo de comentar? También, a propósito de lo que estamos viviendo en estas etapas, hay cambios en la subjetividad. El propio ciberespacio, las tecnologías que en un momento dado ahorita se encuentran en un nivel disruptivo, pues están modificando las conexiones neuronales que en un momento dado tenemos los seres humanos para poder procesar información, porque el ciberespacio está lleno de información, llega de manera muy rápida y entonces el cerebro no tiene la oportunidad para poder procesar tanto volumen informativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta ingeniería? Básicamente con la información que se está generando en la red y con las condiciones mentales de lo que se está desarrollando en ese mismo ámbito. Estos son básicamente los dos retos y son precisamente los propósitos que busca esta ingeniería social de la comunicación y la cultura. Esto sería todo, les agradezco y seguimos en contacto aquí dentro de la mesa. Muchísimas gracias. Miguel, muchas gracias a ti. Muy interesante tu ponencia, ¿no? Del lastre de la modernidad y cómo se configura en la sociedad de la actualidad. Sin duda un trabajo muy evocador que invita sobre todo a reflexionar. Así que muy buen trabajo. Muchas gracias por esta ponencia, Miguel. Gracias. Ahora, en segundo lugar, tenemos la ponencia de Jorge Rus. ¿Estás por aquí, Jorge? Aquí estoy, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Jorge, muy buenos días. Bueno, cuando te apetezca, si deseas compartir pantalla, lo mismo que a Voy Miguel, a 15 compartir minutos. pantalla. Vale. A ver si me pueden habilitar porque todavía no puedo. Ahí está. Ahí Entonces, está. a ver. Pues yo me estreno en esta mesa de trabajo. Es la primera vez que lo hago. Yo estoy de la Universidad Iberoamericana. Dispositiva del principio. Y mi área de especialidad o la que estoy desarrollando es estudios de publicidad y marketing crítico, ¿no?
Mi ponencia se llama Las herramientas tecnológicas de la publicidad moderna en la preservación de valores y sesgo de género en el contexto mexicano. Yo estoy en el doctorado, estoy terminando mi tesis de doctorado y pues quiero compartir, eso es parte de lo que, de las áreas o de las betas que tiene mi proyecto, ¿no? Entonces, bueno, antes de explicar de qué manera la tecnología funciona como una herramienta fundamental para los contenidos publicitarios y por ende para las marcas, debemos partir del hecho de que la publicidad nos rodea en todo momento y a todas horas, ¿no? Si lo ponemos en duda o ponemos en duda que nos afecta el impacto de mensajes diarios. Subramanian y Jay Walker Smith de Yankelovich, una corporación de investigación de mercados, dice que pasó de ser 700 en los años 70 a 5,000 por día en el 2015. Para la época actual se calcula que son más de 10,000 los impactos que recibimos al día de la publicidad. Querámoslo o no, seamos conscientes o no. Porque la publicidad no deja de llegar a nosotros cuando apagamos la tele, ni cuando cambiamos de canal para no ver los comerciales o cuando le damos skip a los anuncios o esperamos a que desaparezcan del contenido que nos estorba, ¿no? Sin embargo, están ahí en el contenido mismo que nos gusta, tal vez sin darnos cuenta. Lo obvio puede pasar desapercibido precisamente por obvio, diría Lacan. Los mensajes publicitarios no solo se presentan en los formatos convencionales de anuncios comerciales, sino que la publicidad pues también está cuando vemos que un influencer usa determinada marca de ropa o tenis o cierto producto de belleza, en los videos relajantes donde organizan la estantería de una cocina o los productos de baño, cuando consumimos contenido ASMR o de respuesta sensorial meridiana autónoma, que es una del marketing, del neuromarketing, que se encarga exactamente de estudiar las respuestas neuronales del organismo, de alguien haciendo su rutina de cuidado de piel, donde se muestran determinados utensilios y productos cosméticos, contenidos disfrazados de nuevos ansiolíticos de los jóvenes de TikTok, ¿no? Que yo los llamo contenido ansiolítico, ¿no? Porque sí funciona como eso. Además, nos vemos obligados a ver publicidad en la calle, en los programas de televisión o en las series, cuando los personajes utilizan determinada marca de ropa, de autos o de celulares. Están ahí, ¿no? O sea, no está, no, o sea, nada comercial, nada que se explote en un medio de comunicación aparece porque es cotidiano, porque pasó desapercibido, simplemente se planea para que esté ahí. Lo vengo de la vida práctica y créanme que es, uno previene todos esos elementos y sabes perfectamente que debe de estar ahí puesto. La publicidad nos rodea y se presenta lo suficientemente sutil para que nos parezca natural y efímera, pero en realidad contiene un mensaje cargado de un fuerte contenido emocional que en el contexto indicado nos empuja a la acción de consumir, ¿no? Una vez que tenemos clara esta primera noción de que la publicidad es algo que no desaparece solo porque queremos evadirla, pues entonces podemos entrar a esta cuestión de comprender el papel que juega la tecnología al momento de crear y de analizar los contenidos publicitarios, ¿no? Espérame. 2, 3, 4, perdón. Dice, la tecnología juega un papel fundamental en relación a la publicidad en cuanto a dos vertientes. Estudiarla y difundirla. Por ejemplo, los avances en estudios neuronales y sensoriales permiten que se conozca de manera más precisa cómo consume y cómo percibe la gente los mensajes publicitarios, esto a partir de conocer las reacciones físicas que tienen los consumidores al momento de ver un contenido publicitario. Según el artículo del País, José Manuel Navarro, director del Máster Online en Neuromarketing de la Escuela Superior de Comunicación, menciona que los antiguos estudios del mercado, como los focus group, donde se entrevistaba a un consumidor acerca de su experiencia con cierto producto comercial, han quedado atrás para dar paso a estudios mucho más complejos como electroencefalogramas y electrocardiogramas para detectar la actividad muscular o resonancias magnéticas y sistemas de movimientos oculares para conocer en dónde fija su mirada el espectador y a qué poner especial atención, ¿no? Estos mecanismos que hacen uso de la tecnología y permiten que los creadores de contenidos publicitarios conozcan las reacciones de los usuarios, lo que les genera placer, excitación, desdén, diversión o aburrimiento. Esto a mí me tocó presenciarlo con una marca de celulares, de un cierto anuncio que estábamos haciendo, y los reportes que nos estaba dando en este caso nuestro cliente, acerca de cuáles eran los puntos altos, porque tienen una gráfica, porque analizan con estos oculares estos lentes oculares que permiten analizar las reacciones de la retina. Entonces esto nos mandaban como los reportes en una gráfica y decían, pues esto está pasando en este momento, aquí se está perdiendo la atención, o aquí está el individuo se siente alegre, se siente realizado, o está satisfecho con el contenido que está consumiendo, ¿no?
También la tecnología es una herramienta primordial en cuanto a facilitar el alcance que pueden tener los anunciantes y los mensajes que las empresas publicitarias crean. Con la llegada del Internet se modificó totalmente la forma de pensar de la publicidad y actualmente utilizamos plataformas sociales para incidir en las conversaciones. Estas redes que inicialmente estaban pensadas para socializar, conversar y relacionarse, pues poco tiempo después se vieron invadidas por la publicidad y tendieron a comercializarse para poder tener ingresos para sus creadores. Es decir, en realidad pasó de ser una comunidad social a convertirse en una forma de extender el campo de los medios para publicitarse, ¿no? Con el tiempo, las redes sociales se transformaron en modelos de negocio, en donde lo más importante ya no en la discusión son los mensajes, sino los datos de los usuarios, la información personal plasmada en sus redes. Primero, una técnica llamada listening o escucha, que es análisis de contenido, luego el tracking o seguimiento conversacional y luego la automatización con el track o búsqueda de cookies e información realmente convertida en datos. Esos datos se transformaron en moneda de cambio para acuñar mensajes más efectivos dirigidos a los perfiles de esos usuarios. El crecimiento y avance y optimización de las redes sociales hicieron más eficiente la interacción y comercialización de los espacios virtuales. Así, los datos y la gran información de los usuarios se convirtieron en lo más preciado en la publicidad en este momento digital. Para trabajar estos datos que he mencionado, se necesitan de algoritmos, los cuales acumulan la información que damos cuando, por ejemplo, nos registramos en una red social, una plataforma, un juego, una aplicación, un test de personalidad, etc., ¿no? Basándose en esto, se discriminan los contenidos y nos hacen llegar a aquellos que es más factible que nos interese ver o consumir. El algoritmo, además, discrimina y prioriza la información que le damos, y podríamos decir que en general los datos más importantes que proporcionamos en orden de relevancia son el sexo y la edad. Este nuevo modelo de interacción arroja gigabytes de información sobre las transacciones mismas, sobre los resultados de las experiencias en estas transacciones y sobre los usuarios mismos. En esta cola de transacciones siempre hay información de los usuarios que se conecta y que deja una especie de estela de datos acerca de millones de personas y de actividades cotidianas. Información que es sensible y crucial para conocer prácticamente el secreto de cómo consume el mundo, ¿no? Estos algoritmos también permiten que las máquinas aprendan a identificar patrones de los datos sin tener que escribir software que contenga reglas e instrucciones lógicas predefinidas. La ciencia de datos distingue a este respecto entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. Es decir, estas máquinas de aprendizaje o learning machines pueden ser programadas para convertirse en inteligencias que aprenden, modelan y predicen con certeza pautas de comportamiento de los sujetos. Gracias a estos algoritmos de aprendizaje automático, las interacciones con estos datos y metadatos sirven para satisfacer las pequeñas y grandes necesidades de cada día. Por ejemplo, Google arroja la información que es relevante para una investigación, Tinder qué pareja elegir para la noche, Netflix qué series o películas ver, Amazon qué libros o qué detergente comprar. Además, lo hacen a través de una serie de prácticas naturalizadas que las máquinas consideran como una parte integral de los entornos de vida y trabajo. En este caso, la importancia extrema que les da a los algoritmos en el proceso de producción y manipulación de datos y valores nos lleva a que lo que conocemos como capitalismo algorítmico, cognitivo, de vigilancia o inmaterial, dependiendo del autor, ¿no? Estos términos son dependiendo de cada autor que ha trabajado esta modificación o esta desarrollo del capitalismo. Esto es una fase compleja de acumulación de bienes de consumo, que en última instancia los bienes de consumo somos ahora nosotros y nuestra representación en forma de datos. Aparentemente esta forma cognitiva de capitalismo parece tan benevolente como su tecnología misma, pero tristemente la agenda de naturaleza política de la tecnología ha hecho ver qué manipulables y contraproducentes para el individuo podrían hacer estas máquinas de cultura. En un artículo publicado por el Time se dieron a conocer testimonios de desempleados de Facebook que dejan en claro el poder de esta plataforma al incidir en posturas ideológicas de los usuarios. El gran parteaguas para que muchos trabajadores confiaran en sus testimonios fue el conflicto del Capitolio en las elecciones del 2020 y cuya desinformación y organización se llevó a cabo principalmente en Facebook. Después de esto, muchos de ellos observaron un gran sesgo en la manera en que la empresa manejaba algoritmos y recomendaciones a los usuarios. Uno de los testimonios es de Frances Haugen, que dice que pertenecía a un grupo de la empresa llamado Equipo Integral, Cívica, y que actualmente está disuelto. Haugen dijo que
Facebook ha engañado repetidamente al público sobre lo que revela su propia investigación en cuanto a la seguridad de los niños, la eficacia de los sistemas de inteligencia artificial y su papel de difusión de mensajes divisivos y extremos. Además, encontró que un cambio de algoritmo en Facebook en 2018, promocionado por una forma de aumentar las interacciones sociales significativas en la plataforma, en realidad incentivó las publicaciones divisivas y la desinformación, ¿no? No se trata simplemente de que ciertos usuarios de las redes sociales estén enojados o sean inestables, o de que un lado se radicalice contra el otro. Se trata de que Facebook elija crecer a toda costa, convirtiéndose en una empresa de casi $1 billón, comprando sus beneficios con nuestra seguridad, ¿no? Cabe mencionar que anteriormente los algoritmos priorizan la información y el primer rubro de interés es el conocer, si se anda metido en cualquier plataforma, es conocer el sexo del consumidor. Yo sé que para la gente que está en marketing es como obvio discutir acerca de cuál es el sexo cuando estamos haciendo targeteando, estamos haciendo un enfoque, pero es complejo, ¿no? Es como cuestionable. Cuando respondemos una encuesta o nos registramos en alguna plataforma, lo primero que nos preguntan es nuestro sexo y para responder se nos marcan dos opciones únicas, femenino y masculino. El capitalismo algorítmico no hay cabida para las personas no binarias, pues a través de la discriminación de información que se da por hecho que les interesa a las mujeres y a los hombres que consumen un género y que el otro no. A partir de estos datos que proporcionamos, la publicidad categoriza a los individuos y da opciones de consumo, aun si esto se apega o no a los intereses reales de las personas. El problema con esto es que la publicidad perfila la realidad basándose en falacias o aseveraciones, ¿no? No tanto falacias. La primera, que solo existen dos géneros, ¿no? La segunda, que los temas de interés dependen de una cuestión tan azarosa como lo es el sexo con la que naciste. Tenemos entonces a los que pertenecen al sexo masculino, les interesará en este consenso que se ha automatizado, por ejemplo, consumir contenido de deportes o música, mientras que quienes seleccionan femenino sentirán o se les proporciona información obvia por la ropa, productos de limpieza para el hogar o cosméticos. Es un momento desconcertante, ya que estamos hablando de un momento en la que la publicidad completamente deshumanizada debido a la automatización y la política algorítmica, que al final es una política de género que reproduce lo inamovible por siglos y al mismo tiempo con mensajes enfocados o dirigidos a grupos particulares con alto contenido emocional, mensajes que son creados basados en los datos que arrojan estas nuevas inteligencias que producen cultura. Conociendo este enfoque, de la tecnología cabe cuestionar acerca de su neutralidad. Este tema sobre la neutralidad pues, fue un campo de estudio a finales de los años 80, y entonces planteó que, citando a John Law y Vive Vicker, dice que nuestra tecnología refleja nuestras sociedades, reproducen y encarnan la compleja interacción que tienen lugar en los ámbitos profesionales, técnicos, económicos y políticos. Entonces, la tecnología y la publicidad que nutre sus contenidos no es neutral y parece reproducir una política de representación de identidades de una determinada agenda. Acerca de esta neutralidad, hemos visto que esta facilita la publicidad, el alcance de sus contenidos y el conocimiento de nichos de mercado, pero también existe otra variante en el uso de la tecnología, la de analizar la publicidad con el fin de limitar los sesgos de género. Es decir, hay una resistencia por parte también de algunas instituciones que se dedican a la investigación para evitar o promover estos sesgos de pues ser más equitativos y no promover estos sesgos, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Gina Davis, la protagonista de Beetlejuice, sobre género en los medios, ha dado a conocer un análisis cuantitativo con una metodología de análisis de archivos y programación de algoritmo para detectar la dominación o tiempo en pantalla y acciones de hombres y mujeres en los comerciales y en las películas, ¿no? En todos los productos audiovisuales. Esta visualización no solo muestra lo que se mostró inicialmente. Hay un sesgo y una dominación masculina en porcentaje de voz e imagen en anuncios. Se analizaron más de 300,000 anuncios de todo el mundo. Además de este proyecto, se han hecho en este Instituto de Análisis y artículos hablando sobre el sexismo en la publicidad, en los roles perpetuados en ella y estereotipos que no solo se quedan en los contenidos, sino que permean estructuras de trabajo creativo para la elaboración de un mensaje, ¿no? Estas teorías derivan de la praxis de los estudios visuales, los cuales están apoyados en tecnologías de análisis que en conjunto con Google y la Universidad de Saint Marie buscan analizar millones de imágenes en video y determinar las duraciones en las que una mujer aparece en imagen, habla y si mantiene un papel protagónico basado en tiempo e interacción. O sea, son análisis cuantitativos meramente, ¿no? Este proyecto arrancó con el cine como marco referencial, haciendo evidente que el material protagonizado por mujeres o interpretado por mujeres
tiene menor tiempo de pantalla, tiene menor cantidad de interacciones que aquel que es interpretado por hombres. Esto sabiendo que es muy distinto a evidenciar el cuerpo de muchas mujeres en un anuncio de cerveza y que las protagonistas sean mujeres, lo cual implica que existe un rol principal femenino que aparece la mayor parte de segundos, pero que no deja de obedecer a la mirada masculina o male gaze, como actúa altamente estimulante o satisfactoria desde esta óptica. El estudio vio también la necesidad. Sí, Jorge, perdona, te quedan 2 minutos. Claro que sí. El estudio vio también la necesidad de detectar esta diferencia discursiva que únicamente puede evidenciarse con un análisis cualitativo y de construcción discursiva. Bueno, en el último caso que estamos viendo, o sea, que les acabo de mencionar, vemos que la tecnología juega un punto a favor de identificar el sesgo laboral de trabajo y el control en las producciones cinematográficas y publicitarias, ¿no? Al detectar que esta consolidación de estos mensajes se da a través de un proceso de trabajo dominado por hombres y que por lo tanto esos espacios de mirada masculina se vuelven dominantes a la hora de elaborar mensajes. Entonces, el problema no es que la tecnología sea utilizada para que la publicidad tenga un alcance amplio, sino que el alcance masivo lo tienen aquellos mensajes que no tienen espacio para diversidad, además de que solo se enfocan en describir y anunciar un producto, sino que replican estereotipos dañinos que presentan como aspiracionales para que las personas consuman, no por una genuina convicción, sino por el deseo de cambiar y transformarse en aquellos que la publicidad define como positivo, hermoso o elegante. Y esta es mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Preciso con el tiempo, Jorge. Muy interesante tu ponencia, igual invita a reflexionar. No somos conscientes de la cantidad de publicidad que recibimos diariamente. A mí la primera diapositiva me impactó y claro, quizá en un momento pasamos a ser de consumidores de imágenes a ser consumidos por imágenes. Así que bueno, muy interesante tu trabajo, Jorge. Bueno, además está decir que las personas que están en esta sesión pueden ir dejando sus preguntas, comentarios en el chat, ¿vale? Para luego poder debatir. Y ahora nos vamos a la ponencia de Carlos Rodríguez. Hola, Carlos. ¿Tenemos a Carlos por aquí o no está? Aparentemente no, ¿eh? No, porque estoy viendo aquí en la plataforma y no está Carlos. Que Carlos nos tenía una ponencia sobre instrumentalización de los saberes populares desde los sectores hegemónicos. Podríamos pasar a la siguiente ponencia y si Carlos Rodríguez se conecta más adelante, acabará él de exponer de igual modo. ¿De acuerdo? Así que en este sentido le tocaría a Óscar. Óscar Basulto. Sí. Adelante, Óscar. Buenos días. Aquí estoy, buenos días. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Óscar Basulto Gallegos, como aparece en la lámina, y les voy a presentar un trabajo que se denomina Imaginarios y representaciones como nociones teóricas para comprender el estallido social chileno, un análisis de contenido en prensa tradicional e independiente, prensa chilena, por cierto. Yo soy académico e investigador, trabajo en la Universidad Católica de Concepción, de la ciudad de Concepción, Chile. Voy a compartir pantalla entonces. Usted no puede iniciar la función de compartir pantalla. Debe ser que Jorge dejó de compartir. Sí, ahora... Sí, que deje de compartir. Ahora se puede. Sí. Ahora sí. Bien. Bien, ahí está la presentación entonces. Bien, en términos generales,
este trabajo se aborda desde dos aristas fundamentales. Una es una arista teórico, epistémica y metodológica, donde se hacen dialogar dos nociones teóricas importantes, ¿no es cierto?, en este caso para el escenario en el que estamos circunscritos, la Red Iberoamericana de Investigación sobre Imaginarios y Representaciones Sociales. Por tanto, se aborda, como digo, la noción de representaciones y la de imaginarios sociales para hacerlas dialogar, ¿no es cierto?, tanto a nivel teórico, como digo, epistémico y metodológico. Es decir, daremos cuenta de una complementariedad de estas nociones para el trabajo investigativo, primero haciéndonos cargo de las posibles distinciones que se puedan suscitar. Y para eso señalo los autores que aparecen ahí en pantalla, para abordar representaciones desde Moscovici y Jodelet, e imaginarios sociales desde Castoriadis, Pintos y Baeza. ¿Ya? Lo que se analiza específicamente en este trabajo es prensa escrita tradicional, el diario de Concepción, estamos hablando de un diario regional de la ciudad de Concepción en Chile, y un diario digital, el primer diario digital de Chile, que se considera como independiente, que es El Mostrador, que es un diario de alcance nacional, en relación, ¿no es cierto?, con el tema del estallido social chileno, iniciado el 18 de octubre de 2019. ¿Ya? Entonces vamos a esta distinción que yo les decía, complementariedad y distinción como primer gran objetivo de este trabajo, representaciones sociales e imaginarios sociales. ¿Ya? Según la lámina que tenemos acá, ya se viene elaborando esta propuesta desde el año 2018. Evidentemente cada vez se van incorporando nuevas aristas, pero en términos generales vamos a decir que las representaciones sociales están en la epidermis social, es decir, en el plano más superficial de comprensión, ¿no es cierto?, de la realidad social, es decir, el plano donde podemos significar la sociedad de una forma más aparente. ¿Ya? Esto, como les digo, es un desarrollo teórico de alguna manera personal, pero por supuesto que está apoyado en estos teóricos que ya les venía señalando. En este sentido, Denis Jodelet nos plantea que que las representaciones sociales nos remiten a un plano de significación aparente. ¿Por qué? Porque nos estarían remitiendo a imágenes culturales que funcionan como marcos interpretativos de la sociedad. ¿Ya? Y esto evidentemente nos acerca, y aquí también nos hacemos un poco cargo desde la perspectiva de Moscovici, nos acerca a la vida cotidiana. Es decir, las representaciones sociales serían de alguna manera aquellas acciones, ¿no es cierto?, que ocurren en la sociedad que uno puede ver en la vida cotidiana y que evidentemente representan algo mayor, representan un significado mayor, ¿no es cierto?, más allá de lo aparente que estamos ahí presenciando, y que tiene que ver con estas significaciones profundas que ya nos llevarían a un plano socioimaginario de la sociedad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una capacidad de creación, de ideación, en definitiva, de construir visiones de mundo para que las materialicemos en determinadas acciones, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana, como decía, que sería el plano representacional. Entonces, en el plano imaginario, y aquí nos apoyamos en Castoriadis y en Baeza, diremos entonces que estamos frente a un plano de significación fundante de la significación social de, como digo, de estas visiones de mundo que nos permiten entender la sociedad en la que vivimos. Es la base sobre la cual se construye e instituye permanentemente la sociedad. Entonces, esto si lo llevamos a un plano operativo, como digo, a nivel de complementariedad, luego de hacer esta distinción, podríamos decir que las representaciones operan en las acciones de la vida cotidiana, que, como su nombre lo indica,
representan un significado más profundo que estaría dado por los imaginarios sociales. Y eso lo vamos a ver ahora a partir de algunos casos, como les decía, planteados en los análisis de contenido de prensa que vamos a ver sobre el estallido social. Pero primero, haciéndonos cargo, a ver si puedo avanzar. Sí, ahí puedo avanzar. Haciéndonos cargo primero de cómo estamos entendiendo este análisis mediático al que vamos a entrar ahora desde una perspectiva epistémica, ¿ya? Y para eso nos hacemos cargo de las cuestiones que aparecen aquí en el mapa conceptual, ¿ya? Partimos siempre de un análisis subjetivo, intersubjetivo, ¿no es cierto?, fenomenológico, si se quiere desde una vertiente tradicional, desde el planteamiento de Husserl, pero acercándonos más también hacia una sociofenomenología, que es lo que de alguna manera fue adentrando a partir de la intersubjetividad Alfred Schutz, inclusive hasta llegar a un autor chileno, y bueno, da el caso que es de acá de Concepción, que plantea el concepto derechamente de sociofenomenología, ¿ya? Que es lo que me interesa a mí también para poder pasar de este mundo individual hacia un mundo social, ¿ya? Haciéndonos cargo de la experiencia de vida, entonces, por una parte, para pasar desde este elemento individual interior, el sentido del discurso, donde aquí podemos abordar la teoría del contexto de un Van Dijk, un sentido del discurso que primero se puede analizar a un nivel interior, pero por supuesto también puede ir girando hacia un análisis, es decir, desde lo microsocial hacia un análisis más macrosocial, como iría inserto en una perspectiva de análisis de vertiente constructivista sistémica, ¿ya? Y aquí en este caso tomamos la teoría de Juan Luis Pintos y de Humberto Maturana en este sentido, ¿ya? Pintos se hace cargo de una perspectiva sistémica y por otra parte Maturana también, al incorporar el concepto de autopoiesis, nos permite también reflexionar sobre la autoproducción social, ¿no es cierto?, y esta reconfiguración social permanente. Entonces, también nos interesará analizar un contenido, o como digo, un sentido del discurso también externo, más social, es decir, salimos del plano, hemos salido ya del plano subjetivo e intersubjetivo para entrar a este plano directamente social y, como digo, con un cariz sistémico, que también puede ser analizado desde la teoría del contexto de Van Dijk. Sin embargo, acá llegamos a algunos elementos que mencionábamos anteriormente también, que tienen que ver con el imaginario social por una parte, pero también con estas representaciones que van a nutrir a estos imaginarios, ¿no es cierto? Es decir, les van a dar sentido, y viceversa también, como lo he venido desarrollando en este trabajo. Vamos a ver el ejemplo posteriormente. Sin embargo, hay algunos conceptos conexos que son de relevancia para poder entender esto. Por una parte, entender el imaginario social desde una perspectiva hegemónica y contrahegemónica, es decir, de aquellos imaginarios o aquellos discursos que buscan mantener un statu quo, que irían relacionados también con lo que Manuel Antonio Baeza ha llamado los imaginarios dominantes, y aquellos imaginarios, ¿no es cierto?, que están buscando un lugar, que se están disputando un significado, o se están disputando, ¿no es cierto?, una visibilidad en el significado social, como podrían ser desde una perspectiva contrahegemónica, es decir, romper con el statu quo, romper con lo establecido para dar posibilidad a nuevas visiones de mundo, que esto también, dicho acá desde la perspectiva de Gramsci como hegemonía o contrahegemonía, podríamos decir también desde la perspectiva de Baeza como imaginario dominante en el caso de hegemonía, y en el caso de contrahegemonía como imaginario dominado. Aquellos que todavía, ¿no es cierto?, no han triunfado provisoriamente en el escenario de la significación social, pero que están, como digo, buscándose un espacio, un terreno para disputarse esa legitimidad social, ¿ya? Y otros conceptos que tienen que ver, por supuesto, para estudiar esto en un sentido mediático,
tendremos que hacernos cargo de la configuración compleja de las condiciones de producción del discurso. En este caso tomamos la teoría de la discursividad de Eliseo Verón. Por supuesto que también la ideología siempre aparece configurada en algunos discursos donde se van a producir narrativas en disputa. Y aquí nos interesa principalmente la visión de ideología de Mannheim, ¿no es cierto?, que es una visión pragmática, donde lo que interesa es poder identificar los intereses que están tras aquellos discursos, ¿ya? La significación simbólica es algo permanente. Recordemos que tanto las representaciones como los imaginarios son de naturaleza simbólica, por lo tanto, es importante poder analizar esta dimensión también, en este caso desde la perspectiva de Gilbert Durand. Y en el ámbito de la comunicación, estamos hablando de medios de comunicación, en este caso masivos, por lo tanto hay que tener en cuenta cuáles son los ámbitos globales, locales o glocales, ¿no es cierto?, que se dan, en definitiva, cómo influyen las identidades multi, inter, ¿no es cierto?, y transculturales del medio social para poder ir identificando. En definitiva, cómo se van construyendo y legitimando estos discursos, interesando aquí fundamentalmente la propuesta, ¿no es cierto?, de mediatización cultural de Jesús Martín Barbero. Bien, vamos a los casos entonces. Vamos a los casos. Aquí hay algo que no me deja leer bien. A ver, voy a dejar de colocar pantalla completa. Ya, ahora sí puedo volver a colocar pantalla completa. En el caso de las representaciones, ¿no es cierto?, para ir rápidamente, ustedes ven en pantalla el discurso de donde fue extraído, de donde son extraídos en un ejercicio hermenéutico cualitativo estas representaciones e imaginarios, como les decía, en este caso partiendo desde el medio Diario de Concepción, que es un diario tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenece al duopolio mediático chileno de la prensa escrita, que es, en definitiva, un monopolio ideológico de dos grandes conglomerados económicos mediáticos que tienen prácticamente el 97% de la prensa en Chile, ¿ya? Es decir, es un medio hegemónico, pero con la particularidad de que ha ido variando un poco su postura, puesto que ha comprado a día de hoy más de la mitad de sus acciones una universidad, precisamente la universidad más importante de acá de la ciudad de Concepción, que es la Universidad de Concepción, ¿ya? Entonces, por supuesto, ha ido tomando también otros carices, pero se sigue notando, como ustedes pueden evidenciar, un rasgo más bien hegemónico todavía en sus planteamientos, como digo, con algunos matices. Si ustedes hicieran la comparación, por ejemplo, con el diario El Mercurio de Chile, se darían cuenta que la visión hegemónica, ¿no es cierto?, o de mantener imaginarios dominantes en pos de un statu quo, en este caso en Chile, neoliberal, postdictatorial, se vería con mucha más fuerza, ¿ya? Entonces, algunas representaciones que aparecen en este discurso, como las instituciones democráticas, por ejemplo, se busca legitimar esta cuestión, ¿no es cierto?, o estas cuestiones que están en crisis hoy en día, ¿no es cierto? Podríamos decir que son imaginarios en crisis o instituciones en crisis, como digo, las instituciones democráticas, los cargos públicos políticos, un país democrático, en definitiva, ¿qué es lo que es esto? ¿Cómo llevamos a la acción este país democrático? Instituciones, autoridades garantes de la seguridad ciudadana, ¿ya? Se plantea, ¿no es cierto?, el o la manifestante violento, deslegitimando, por supuesto, los movimientos sociales, la representación del caos, del desorden, como cuestiones, ¿no es cierto?, acciones, como digo, que se acercan más a la vida cotidiana en un ámbito representacional. Y en términos de imaginarios, podríamos hablar a nivel dominante, ¿no es cierto?, como un imaginario dominante se intenta seguir señalando la legitimidad institucional, ¿no es cierto? Por otra parte, aparece un imaginario dominado en este relato que estaría buscando surgir, ¿no es cierto?, o volver a ganarse un espacio mayor de legitimación, como podría ser una reestructuración orgánica institucional político-social, ¿ya?
porque es algo que realmente no se plantea, ¿no es cierto?, como muy positivo desde la perspectiva hegemónica, insisto. El Estado de Derecho sigue apareciendo como un imaginario dominante, y por supuesto la insurrección es un imaginario dominado. Oscar, ¿No? Sí, perdona, te quedan 2 minutos, pero como Carlos Rodríguez no asistió y tampoco ha llegado en estos momentos, tómate unos 2 minutitos más con calma para que pueda explicar de buena manera, ¿de acuerdo? vale, gracias, Ignacio. Bien, luego pasando al otro medio de comunicación, como tienen en pantalla, este es el diario digital El Mostrador, ¿ya? Tenemos noticias que ocurrieron durante, como ustedes se dan cuenta, durante el estallido social, en este caso desde el 22 de octubre de 2019, y el estallido social partió el 18. En el caso de la noticia anterior era una noticia del 21 de octubre. ¿Ya? Entonces, en este caso, como hemos dicho, estamos frente a un medio de comunicación que se declara como independiente, por lo tanto no pertenece a este monopolio mediático, como les decía, que constituiría un monopolio ideológico, sino que más bien se declara en términos independientes, es decir, con un discurso que debiera ser más pluralista, que debiera tender, ¿no es cierto?, no a una visión de mantención, como les decía, de este statu quo neoliberal postdictatorial en Chile. Es decir, de alguna manera se debiera plantear aquí un discurso con una mayor pluralidad, como les decía, por una parte, y al mismo tiempo visibilizando discursos que tengan visiones alternativas, como les digo, a este monopolio ideológico, ¿ya? Entonces, veamos qué cuestiones aparecen aquí en este sentido. Y si efectivamente estaríamos frente a un discurso divergente, ¿ya? Nos aparecen entonces en este discurso como representaciones, ¿ya?, la desigualdad, el rol de las juventudes, percepción de abuso, salarios miserables, pensiones paupérrimas, condiciones laborales precarias, carácter orgánico de las manifestaciones, carácter inorgánico de las manifestaciones. ¿A qué se refieren estas representaciones? Si ustedes se dan cuenta, nuevamente estamos frente a cuestiones que se pueden medir o que más que medir, que se pueden visualizar, ¿no es cierto?, en la acción social, ¿ya? Es decir, en la vida cotidiana, ¿ya? Es decir, se plantea una desigualdad frente a la vida, ¿no es cierto?, donde hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, en todos los temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con salubridad, ¿no es cierto?, que tienen que ver con salarios, como aparecen aquí otras representaciones, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las jubilaciones, con la calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, es por eso que podemos apreciar en general ese tipo de representaciones. Y por supuesto, el rol que se le va a atribuir a las juventudes tiene que ver con una legitimación, ¿no es cierto?, de su participación en los movimientos sociales en función de estas cuestiones que se estarían constatando, en definitiva, como de injusticia social. Y el carácter inorgánico de las manifestaciones, bueno, esto en términos generales ya se viene dando, es decir, ya ha sido constatado en todos los últimos movimientos sociales, podríamos decir, desde el 2010 más o menos en adelante, ya es una tónica a nivel mundial, está este carácter inorgánico de las manifestaciones y de la organización, ¿verdad?, de la protesta social y de los movimientos sociales. Es decir, ya no hay un líder reconocible, ¿no es cierto? Las formas de convocatoria ahora son mucho más flexibles, son mucho más dinámicas, la participación es en redes sociales, ¿no es cierto? Hay una dinámica paralela entre la acción callejera y la acción digital o virtual,
que, ¿no es cierto?, complementa otras formas, ¿no es cierto?, de manifestaciones, a las tradicionales. Y en términos de imaginarios, en este relato, veríamos algunos imaginarios dominados como una democracia sin representación, es decir, que actualmente, por lo menos la democracia existente en Chile, no representaría a la mayoría de la ciudadanía, ¿no es cierto?, lo cual es un contrasentido, o del pueblo, ¿no es cierto?, lo cual sería un contrasentido con el concepto de democracia, ¿ya? Y la democracia propiamente tal como concepto estaría yendo desde un lugar dominante, ¿no es cierto?, o preponderante hacia un escenario dominado, como digo, perdiendo legitimidad también. Es decir, claramente se manifiesta en términos socioimaginarios o de construcción de visión de mundo que la democracia debe tener nuevos ribetes. ¿Cuáles? Todavía estará por verse. Por eso que estamos en Chile en un proceso de convención constituyente, ¿ya? Por otra parte, como imaginario se plantea la justicia social, lo cual va de, por lo menos en este relato, de dominado hacia dominante, ¿ya? Iría tomando fuerza de menor a mayor. Lo mismo que, en este caso, el imaginario del Olá joven revolucionario. Iría tomando fuerza también, se iría legitimando, como digo, sobre todo durante los últimos 15 años en Chile, por lo menos. Al igual que un imaginario como el cambio social, iría de dominado hacia dominante también tomando fuerza, intentando salir de este eje del statu quo, como decíamos. Y por supuesto el propio statu quo es un imaginario también, este statu quo neoliberal, postdictatorial, ¿no es cierto?, en Chile, donde el paradigma neoliberal es un imaginario muy fuerte, bueno, no solo en Chile, no es verdad, probablemente en todo el mundo occidental y más allá también, pero en cualquier caso podríamos decir que está siendo cuestionado como uno de los factores, ¿no es cierto?, de los problemas de justicia social. Por lo tanto, igual de alguna manera iría bajando su nivel de predominancia en términos de dominante, hacia poder ser considerado un imaginario que de alguna manera entraría, como digo, en este relato en una nebulosa, por lo menos en términos de legitimidad, en general, ¿ya? Bueno, dicho esto, algunas reflexiones finales. Las voy a leer para no dilatarme más. El medio escrito tradicional Diario Concepción, analizado a partir de un caso del género de opinión, fueron dos notas de género de opinión, no son noticias. Eso también es importante tenerlo en la retina, ¿ya? El medio escrito tradicional Diario Concepción, analizado a partir de un caso del género de opinión, se mostró en general más próximo a una defensa del statu quo neoliberal postdictatorial chileno, que en la labor de comprender y analizar más en profundidad el movimiento social que se origina a partir del estallido social de octubre de 2019. El medio escrito digital El Mostrador, declarado como independiente de la prensa hegemónica chilena, efectivamente en el caso del género de opinión presentado, nos muestra un discurso que busca disputar el campo de la significación social y la opinión pública con la prensa tradicional, ¿ya? Eso es interesante, es decir, se estaría cumpliendo esa hipótesis que yo les venía planteando, que la prensa alternativa o independiente, ¿no es cierto?, buscaría poner en el tapete otros discursos distintos a los de la prensa hegemónica, en este caso chilena. Las nociones de representaciones e imaginarios pueden articularse de manera complementaria debido a su naturaleza simbólica. Es lo que veníamos hablando, ¿no es cierto?, en términos teóricos, epistémicos y metodológicos. Interpretación basada en la articulación de elementos discursivos, históricos, sociales, políticos y culturales. Evidentemente, como les decía, estamos frente a una construcción hermenéutica, donde la visión, en este caso del investigador, tiene que ver con un background, tiene que ver con un posicionamiento epistémico, con un posicionamiento político digamos, de amplio espectro, no de política
partidista ni vista desde un sentido reduccionista, sino que más bien son politicón que nos planteaba Aristóteles, en que somos animales políticos en todo lo que hacemos y decimos. Entonces tiene que ver con este tipo de construcciones que cada investigador o investigadora también puede tener algunos puntos divergentes o complementarios frente a cómo se han construido en este caso estas representaciones e imaginarios, ¿ya? Sin embargo, es una visión ampliada y desde una perspectiva ética es importante dejarlo también claramente establecido. Se ofrece un acercamiento sobre cómo los medios pueden construir realidad, lo que funciona en parte como matriz explicativa para dar sentido a la complejidad del mundo social. Y finalmente, en este trabajo, sin duda todavía estamos lejos de agotar las posibilidades interpretativas y explicativas que poseen las nociones de representaciones e imaginarios sociales, pero se plantea un impacto investigativo potente en términos de proyección y posterior profundización a nivel teórico-metodológico a partir del uso analítico complementario de ambas nociones. Y aquí insisto, y con esto finalizo, entendiendo que las representaciones las estaríamos planteando acá en un plano de significación más de la vida diaria, ¿no es cierto?, más de las acciones que ocurren en la vida social, en la vida cotidiana, y los imaginarios, ¿no es cierto?, estarían en un plano más profundo, más explicativo, que de alguna manera nos podría permitir comprender cuáles son las visiones de mundo que estarían amparando esa acción social en la vida cotidiana. Muchas gracias. Muy bien, Óscar. Muchas gracias, muy interesante tu ponencia, esta dialéctica y disputa, ¿no?, entre medios de comunicaciones tradicionales y alternativos, hegemónicos contra hegemónicos. Bueno, yo creo que entregaste muchas luces y al mismo tiempo planteas nuevas preguntas de explicación. En relación a las ponencias de Miguel Ángel Maciel y Jorge Ruz, como pudieron ver, Óscar más en el tiempo, debido a que Carlos Rodríguez no está presente, ustedes al final van a poder replicar y, bueno, utilizar un margen igual de tiempo para poder profundizar en algo que no hayan hecho. ¿De acuerdo? De paso, aprovecho de saludar a algunas alumnas y alumnos de mi curso de Estrategias Discursivas en Comunicación que se acaban de conectar aquí a la sesión, así que bienvenidos también. Ahora pasamos a la última ponencia de esta mesa, que está a cargo de Joao, Tiago Duarte y Marco Andrade. Así que adelante, hola, ¿están por aquí? Olá, bom dia. Bom Estamos dia, sim. Joao. Tudo bem e você? Tudo bem, tudo bem. Vocês conseguem me entender? Joao, mira, igual, comenté a Óscar, Jorge y Miguel, son 15 minutos de exposición, pero si Tudo tienes bem. 2 minutos más, te puede extender, pero la idea es que tengamos tiempo para el debate y la conversación, ¿de acuerdo? Tudo bem. Adelante. Bom dia, pessoal. O nosso trabalho é sobre as representações sociais da mídia sobre a criminalidade na região turística de Puerto de Vallarta, no México. É um trabalho que a gente fez na disciplina de Sociologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a parceria do Marco, que é da Universidade Federal de Viçosa. Todas situadas no estado de Minas Gerais, no Brasil. Este trabalho, né, devido ao crescimento, né, do turismo, né, no setor mundial, no setor turístico mundial, devido à sua expansão, né, e consequentemente, né, houve também um aumento da criminalidade, né. A gente vê diversos veículos de comunicação, né, retratando, né, a criminalidade, o aumento da criminalidade no mundo, né. Aí a gente decidiu utilizar, né, uma mídia, né, da região de Puerto de Vallarta para
analisar se há ou não um crescimento da criminalidade nessa região, né? Que é uma região turística, né? E uma região que é procurada por pessoas do mundo todo, né? E nesse contexto a gente utilizamos aí para analisar a mídia, né, Televisa, né? E selecionamos algumas reportagens para poder tá, né, validando o nosso estudo. Eu vou colocar agora a apresentação para a gente, né, dar sequência à apresentação. Marco, você poderia colocar para mim, por favor? Sí, ahora ya puedes comenzar a compartir, Joao. Isso. Ahora. Sí, se ve bien. Esse é o título do trabalho, né? Como eu já comentei, né? Adiante, Marco. Então, aí a gente, né, pautou para analisar a criminalidade e violência, né, como uma das principais pautas da rede Televisa Mundial. A mídia, ela vem contribuindo, né, na construção dessas narrativas imaginárias e percepções, né, sobre os diversos locais, né, principalmente os destinos turísticos, né, isso numa região global, no mundo todo, né. Nesse contexto, o México ele situa-se entre, no top 10, né, 10 países em relações locais turísticos mais destacados, né? E também ele tem também existe aí uma representação também sobre a insegurança, né, e criminalidade, né? Principalmente ocasionadas aí pelos cartéis, né, e grupos mafiosos. Adiante. Né? Então, o objetivo do nosso trabalho ele foi analisar como se manifestam as representações sociais relacionadas à violência e à criminalidade por parte dos veículos de comunicação, sejam eles impressos ou digitais, na região turística de Puerto de Vallarta. Adiante. Né, a nossa metodologia, né, o nosso local de pesquisa foi Puerto de Vallarta, por ser uma região turística bem conhecida, né, principalmente aqui no Brasil, né. A gente utilizou aí o Noticieiros, né, que é um jornal vinculado à rede Televisa, né, como objetivo de realizar a análise, né, e fizemos um recorte dos últimos 5 anos, né, sendo o ano de 2015 o nosso marco inicial e o ano de 2020 o marco final. Nesse contexto, a gente conseguiu um total de 91 reportagens, né, já filtrada, retratando aquilo que a gente, né, que é o nosso foco da pesquisa, né, e a gente separou essas 91 de um total de 622 reportagens, né. Posteriormente, a gente utilizou o software Iramutec para estar fazendo a análise dessas reportagens. Então, os resultados, né, a partir dos nossos resultados, a gente conseguiu criar 3 classes de agrupamento do nosso corpus analítico, né? Crime na região foi uma, a segunda foi crimes que envolvem personalidades públicas, e a terceira foram organizações criminosas, né? Foram agrupadas reportagens que noticiaram crimes cometidos contra pessoas públicas ou por pessoas públicas, né? Principalmente aqueles realizados por cartéis e organizações criminosas, né? Marcos, se quiser começar a falar. Adiante.
Marco? Acho que agora vão conseguir me ouvir. Isso. Tava travando. Então, sobre as classes de análise desenvolvidas através do Iramutec, né, que é um software que faz análise lexical. Na classe 1, como o João Paulo já havia falado previamente, são as notícias que envolvem crimes que tomaram dimensões espetaculares, né? E aí, nesses crimes, a gente tem a tiroteios, assalto a banco, etc. e tal, e a gente percebe que essa classe que era para analisar os crimes locais, os dados da Noticieiros, da Televisa, eles contrapõem o que vem apontando o próprio INEG, né? Aí no México. E o que acontece? O INEG aponta que 80% das mulheres residentes em Vallarta se sentem inseguras ao andar pelas ruas. E aí a mídia ela tem omitido, a mídia nacional, principalmente, a gente não sabe como a mídia local tem tratado esse tipo de informação, ela vem omitindo essas informações, e quando elas vão fazer notícias sobre a percepção de mulheres, das mulheres em relação à violência, elas não mostram. Inácio, a conexão do Marco acho que caiu. ¿Se puede volver a compartir? Ele... Estou tentando me comunicar com ele aqui. Só um minutinho que ele está tentando retornar a conexão. Bueno, nosotros te podemos oír bien, pero ¿qué pasó? Se te ha caído el compartir la pantalla, ¿verdad? Aham. Y lo puedes hacer tú ahora y no tu compañero Marco o Tiago. Tiago. O Tiago não pôde... Ele entrou, mas ele não pôde ficar presente porque ele iria dar aula agora há pouco. Y podrías continuar sin Sí. la presentación, no habría Sí. ningún problema. Puedes continuar, sí, sí. Tá. Adelante, Joao. Aham. Como o Marco já havia falado, né, o fenômeno da violência e criminalidade, eles constituem, né, algumas pautas com maior impacto mundial, né? E nesse contexto, né, a rede Televisa, né, ela acaba assim tendo um contraste com o que é divulgado, com o que são registrados pelo INEG, né, pelos órgãos de segurança públicas, né, e as representações que se criam desses locais, né, principalmente Porto de Vallarta, né, é que é um local, né, quando uma pessoa vai fazer inicialmente uma consulta prévia para visitar o local, ela se depara com uma imagem, uma representação totalmente negativa do local devido às notícias de criminalidade que se tem divulgado, né? Então, cria-se, né, pelas pessoas, né, por exemplo, um brasileiro, quando vai procurar essas regiões, ele, deparando com essas notícias, ele cria-se um imaginário de que o local é inseguro e que o local é um local perigoso e acaba procurando outros destinos turísticos para poder estar indo conhecer, né? Dentro desse contexto, né, de insegurança e criminalidade, há uma grande distorção, né, entre os dados
que são dados oficiais de governo e os dados que a mídia cria, né? Porque a mídia, em grande parte das vezes, ela não representa fidedignamente, né, a realidade expressa pelas estatísticas de segurança pública, onde a omissão ou eufemização da criminalidade cotidiana ela propicia a ausência de uma representação sobre a insegurança para aqueles que não convivem no cotidiano, né? É isso que eu acabei de falar, né? Cria-se uma representação de insegurança da região, ocasionando, então, muitas vezes, um imaginário na pessoa que queria procurar esse destino turístico e acaba procurando outro. Né? Esse foi o nosso resultado da nossa pesquisa. Bien. Já está? A pesquisa ela é um pouco, né, ela é bem maior, né? A gente tem os dados estatísticos todos nela, só que como, né, o tempo ele é um pouco menor, a gente não conseguiria apresentar tudo aqui. Mas se alguém quiser depois ter acesso à pesquisa, pode entrar em contato com a gente de e-mail. Oi, Inácio. O Marco ele não vai conseguir voltar. Bien. Esses Joao, seriam os resultados da nossa pesquisa. de acuerdo. Joao, mira, en relación a tu ponencia, interesante el uso del Big Data para poder adentrarse en hallar, en poder encontrar representaciones sociales. Si creo que anoté bien, es Ilamutec, ¿no? El software de análisis que ustedes utilizan. 91 reportajes para poder hallar estas representaciones sociales de inseguridad y criminalidad. Así que nada, bien, te felicito por tu trabajo junto a Tiago y Marcos. Miren, en rigor al tiempo, dejamos este espacio para debate, preguntas, así que invito a Óscar Basulto, a Miguel Maciel, a Jorge Ruz, que puedan encender sus cámaras y responder a ciertas preguntas o poder extender en algunas reflexiones que no hayan logrado desarrollar. Concretamente, aquí en el chat de nuestra plataforma Zoom, nos encontramos con una pregunta para Miguel. Así que si podrías, Miguel Ángel Maciel, ¿cómo se entienden estas nuevas sociedades creativas como sujeto creador y cuáles son los imaginarios sociales que se están configurando en la sociedad actual? Así que, Miguel. Sí, es una pregunta muy interesante que finalmente establece las características del tiempo que estamos desarrollando. Hace todavía 40 o 50 años, digamos, la participación creativa implicaba la escritura, o sea, la posibilidad de que la escritura expresara determinadas ideas y que implicaba específicamente pues un pensamiento ordenado, analítico, reflexivo y que a partir de ello finalmente se plasmara en un documento y eso también daba pie para el debate, para el diálogo, la conversación. Hay ejemplos muy interesantes a propósito de esta cultura letrada que finalmente se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX y que caracterizan precisamente los imaginarios a propósito de la escritura. Hay un debate que se desarrolló en Estados Unidos entre dos candidatos presidenciales, entre Lincoln y su contrincante, y la característica interesante, que a lo mejor ya sería muy complicada para este tiempo, es que eran debates de 3 a 6 horas, no solamente para quien estaba discutiendo eso, sino también para quien lo estaba presenciando. Entonces era una dimensión mental que estaba abocada específicamente a escuchar conceptos que en un momento dado tuvieran esa característica, no porque la
la gente estuviera preparada, pero estaba, digamos, orientada a trabajar ello. Ahora, en el final del siglo XX, principio del siglo XXI, pues ya domina otro tipo de sensibilidad, si le queramos llamar así, una sensibilidad basada en la imagen y otra sensibilidad basada en la parte digital. Entonces, estos imaginarios se están constituyendo a través ya no de la dinámica desarrollada de la imprenta, la escritura y la reflexión, sino más bien abocada a la televisión como medio inicial, a los medios digitales, a la seducción como categoría fundamental para poder no solamente divertirse, sino también para poder entregar cierta pasión en las representaciones de lo que se está generando. Entonces, sí hay un cambio básico, sobre todo en los últimos 40 o 50 años, que está relacionada con la cultura visual, con las características de la inmediatez, con la situación a propósito de la combinación multimedia de diferentes elementos, lo que mencionó el compañero de la Universidad Iberoamericana a propósito de la ciencia de datos, toda esta serie de elementos es lo que se está fraguando y constituyendo en nuestra actualidad y que de cierta manera pues construye otra dimensión subjetiva, otra lógica cultural, otra dinámica de relaciones totalmente distintas a las que a lo mejor los que vivimos en la infancia, en los años 80, se distingue y sobre todo para muchos estudiantes en la actualidad tiene esa característica, una esfera un poquito más semiótica y más vinculada a las emociones, más relacionadas específicamente con esta situación del manejo visual, del manejo sonoro, porque finalmente también el ciberespacio permite trabajar en esa misma característica y como dice un italiano de Piero Barico, ¿no? Esta idea de posexperiencia. La experiencia en el pasado era profundizar en, digamos, en las aguas de los textos. Ahora la posexperiencia es como surfear en el ámbito del ciberespacio. Entonces, esto representa un elemento interesante en cuanto a la creación, a la subjetividad y las representaciones que caracterizan no solamente a la juventud, sino a aquellos que tienen o tenemos acceso a la generación de este tipo de representaciones y de contenidos en el ámbito visual, ¿no? Eso sería como mi aporte a la pregunta importante que hicieron. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Mira, es que ahora tú pones sobre la mesa la idea de la imagen y la potencia de la imagen en las sociedades actuales, y me gustaría poder conectar esto con la ponencia de Jorge Rus, concretamente. Yo quedé impactado con el número de publicidad, ¿no?, que recibimos cada día, más de 5.000 aparecía, ¿no?, en tu diapositiva, Jorge. Y me interesaría si pudieras desarrollar esta relación que existe hoy desde los algoritmos de las nuevas plataformas, redes sociales, en la configuración de unas representaciones. Es decir, encontramos las representaciones sociales en las plataformas mediáticas, pero cómo estos algoritmos, ¿no?, contribuyen a patentar y a materializar determinadas representaciones sociales, en este caso, bueno, con algún sesgo de género, por ejemplo. Así que, Jorge, por favor. Sí, no nada más es de, o sea, de sesgo de género, sino también tiene que ver con cómo esos grupos de pertenencia que se van creando con las edades, ¿no? Porque las dos cosas que pregunta cualquier plataforma o cualquier software para atenderte es, primero es sexo o género, lo ponen como género dependiendo de dónde es, y después te ponen edad, ¿no? Entonces, a la hora de que uno estructura esos contenidos, y yo pongo a prueba a quien sea, de que cuando te das de alta en un servicio de streaming y te dices hombre o mujer, lo primero que te arroja es algo que ya está preestablecido por un algoritmo que cree que conoce, que hay una diferencia clara y que está estructurado de manera tal que siempre hubo una diferencia para el algoritmo entre hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, eso para mí es una política sexual completamente pues, brutal, porque entonces se va reproduciendo en las relaciones que van a tener todos la gente más joven, que es la que es usuaria más ruda de redes sociales y de tecnología, se van a reproducir, a replicar, y va a estructurar, y la serie de estructuraciones de sus relaciones se van a modificar de acuerdo a un patrón que probablemente sea predeterminado por un algoritmo, ¿saben? O sea, eso es lo más complejo del asunto, porque en este estado del capitalismo que es de vigilancia, como le llaman algunos, entonces quiere decir que entonces nuestras relaciones van a estar estructuradas de cómo nos comportamos con la pantalla, ¿no? A partir de ahí, pues se van a estructurar. Que eso, pues obviamente, está en las resistencias. El algoritmo que yo les presentaba del Instituto de Gina Davis, yo sé que suena, pues puede sonar como un poco comercial la cosa, en el sentido de que el instituto tiene
tiene ya una buena representación y tiene mucho apoyo y mucha gerencia en Estados Unidos, y junto con la organización de Google, que es la ONG que tiene Google para la investigación, pues han apoyado con dinero a los desarrolladores del algoritmo, que Geena Davis cubre también económicamente, para tratar de entender y de resistir estas representaciones, estos sesgos y este sexismo que hay en la publicidad y en los medios audiovisuales, ¿no? Entonces, es increíble lo que hace el algoritmo, o sea, reconoce si es hombre o mujer, si hay cuánto tiempo habla una cierta persona, cuánto tiempo actúa. Lo único que no puede ver, y que en mi proyecto de investigación pongo, es que a veces hay imágenes en las que claramente hay una idea generalizada de que los protagonistas son mujeres, y no se puede entender que hay una cierta dominación en el mensaje, que es lo que no puede ver todavía el algoritmo, ¿no? Esa forma de estructurar el mensaje. Entonces, a partir del análisis del discurso, de crítico del discurso, se puede, a través de esa herramienta, se puede tratar de investigar y determinar eso que queda como un poco fallo en el algoritmo, algo más manual en este momento, pero probablemente la tecnología sea tan progresiva que veamos algún avance más prometedor en un par de años, para analizar no nada más el contenido de manera superficial, sino el discurso completo, ¿no? Hasta ahorita nada más hay puro contenido, lo que analiza ella, y solo es el puro contenido, y el tiempo y las cosas mucho más formales, pero las cosas de profundidad aún no están. O sea, la parte crítica, pues es la que hay que investigar, y es en la que yo trato de aportar, ¿no? De que hay un complemento a la tecnología, de que puede apoyarse en la parte humana para análisis, y pues podemos tener un modelaje de una cultura audiovisual pues mucho más crítica y consciente. Esa es la intención, ¿no? Claro, claro, claro. Jorge, muchas gracias, muy interesante, ¿no? En esta web 3.0, donde ya estas nuevas plataformas a veces, ¿no? Te preguntan si eres humano, o sea, te das cuenta ya, las nuevas plataformas nos cuestionan nuestra humanidad o no. Interesante y preocupante. En el chat había una pregunta para la ponencia de Oscar, que dice: ¿hay algunas aportaciones de la teoría de las mediaciones o de la teoría de las mediatizaciones para el análisis de los imaginarios y representaciones sociales? Sí, sí, desde luego que sí, es un tema, ¿no es cierto?, que toqué brevemente en la construcción teórica del modelo de análisis que presenté, del modelo de análisis mediático. Y por supuesto este tema yo como señalaba ahí en la lámina, lo abordo fundamentalmente a través de la teoría de Jesús Martín Barbero. Por una parte, y Barbero en este sentido señala, y como señala ahí quien pregunta, Barbero señala que hay una complementariedad entre los conceptos de mediación y mediatización, ¿ya? Y es una complementariedad cultural. Él su teoría la desarrolla fundamentalmente analizando las relaciones culturales, ¿no es cierto?, que se producen a través de los medios de comunicación y de estas mediaciones en un primer momento, que después ya se constituyen en algo mucho más dinámico e interactivo, ¿no es cierto?, como es este concepto complementario de las mediatizaciones, ¿no es cierto?, de las mediatizaciones donde ya comienza a haber una interacción mediática, ¿ya? Pero en ese sentido es una relación, como digo, eminentemente desde una construcción de base cultural, que está muy bien, desde luego, probablemente sea lo más significativo y en un primer momento lo más relevante para entender una interacción social y un proceso de significación. Si es que hablamos y lo relacionamos ahora con lo que decía en la ponencia, en un plano representacional, como es lo que planteaba Denis Joelet, a propósito de entender las representaciones sociales como imágenes culturales, ¿ya? Eso por una parte. Luego me gustaría relacionar esto también, y entendiéndolo también desde una perspectiva de mediación y de mediatización, pero es una teoría que tiene más que ver, ¿no es cierto?, con la relación tecnológica en este caso.
y es algo que ya se escribió hace tantos años, por eso que para mí en esta materia Marshall McLuhan sigue siendo un precursor. Cuando él habla, por una parte, de que el medio es el masaje, ¿no es cierto? Ya nos está diciendo algo de que se produce ahí en la interacción tecnológica con el medio propiamente tal, y ahora si hablamos de las redes sociales, ¿no es cierto?, o de las nuevas formas de interacción que se producen con los medios digitales, cada vez más dinámicas, cada vez más interactivas. En este sentido, ¿no es cierto?, que, o podríamos decir que a lo menos ahí existe una relación distinta en cómo podemos comprender esta mediación o esta mediatización, ¿no es cierto? Por tanto, lo tecnológico en este sentido también adquiere un cariz propio. Es distinta la forma de relación, por ejemplo, que tenemos con un medio de prensa escrita, como con el que tenemos hoy en día con un portal digital, ¿no es cierto?, donde podemos ver videos, podemos escuchar podcast, podemos estar interactuando con el texto, podemos estar chateando, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, desde luego que en ese sentido el medio, como nos decía ya la vieja teoría de McLuhan, por una parte hace un cariñito, ¿no es cierto?, hay un masaje ahí en un sentido de esta relación, y a su vez también adquiere cierto cariz de mensaje propiamente tal, que esa es la segunda parte que plantea McLuhan cuando señala que el medio es el mensaje también, ¿ya? Entonces, son cuestiones que yo creo que son interesantes tener en la retina para poder abordar desde una dimensión más integral esta relación de mediación y de mediatización, ¿no es cierto?, por una parte desde un sentido cultural y por otra parte desde un sentido tecnológico, que me parece que han de ir de la mano y por supuesto habría que analizarlos desde una perspectiva holística. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Ahora que mencionaba McLuhan, el determinismo tecnológico, y entrando aquí a la ponencia que nos dio Jorge, me gustaría poder conectar esto con esta ingeniería social de la comunicación y la cultura que nos expuso Miguel Ángel Maciel, y ver el rol de estas nuevas tecnologías. Tenemos este sujeto creativo, esta sociedad creativa, ¿no?, que puede tomar las riendas, ¿no?, y autoinstituirse, pero ¿cómo vendría aquí a jugar el rol de estas nuevas plataformas? A ver si nos podrías dar luces sobre esto, por favor, Miguel. Sí, me parece interesante porque inclusive yo desarrollé otra figura distinta para otra actividad que desarrollamos aquí en la UNAM, que se conoce como ingeniero social de la digitalidad. Esto refiere de manera muy interesante a un personaje, le voy a llamar así en términos, ¿cómo se llama? Digamos, literarios, que se encarga específicamente de trabajar en la red mediante tres características, ¿no? La primera, efectivamente, desarrollando como una especie de labor etnográfica offline, que implica efectivamente conocer los imaginarios y las representaciones de lo que sucede tanto en el mundo en línea como en el mundo fuera de línea. La idea no es solamente unir estos mundos en el conocimiento de sus representaciones, sino cómo quienes habitan en esos dos mundos tienen aspiraciones, tienen desarrollos, colaboran y a partir de ello generar una serie de elementos para que de cierta manera desarrollen este tipo de solidaridad que finalmente constituye una parte cultural importante en ese ámbito. Ese es uno de los elementos de este ingeniero social de la digitalidad. El segundo aspecto tiene que ver con un elemento llamado multitutoría, que en el ámbito educativo se ha presentado de manera fundamental. Esta área de la multitutoría implica específicamente la capacidad de crear comunidades de aprendizaje a lo largo y ancho del mundo offline para que a partir de ello podamos diagnosticar problemas localizados en un área, que otro tipo de personas puedan aportar conocimientos a esos problemas que no están en su dimensión práctica, pero que pueden finalmente a través de su conocimiento desarrollar determinados diagnósticos, desarrollar ciertas propuestas y con determinadas características. Ese es un elemento que finalmente constituye a este mismo ingeniero. Y otro punto a propósito de lo que, además, perdón, se me estaba pasando, la dimensión de la multitutoría también trabaja desde el punto de vista de cierta ética, que me parece que es uno de los elementos sustanciales del trabajo que se puede desarrollar a través de la dimensión del ciberespacio. Este día de la ética que se ha desarrollado en diferentes elementos de investigación implica específicamente el hecho de que quien es usuario
algún tipo de página o de red social, pues finalmente tiene ciertas interacciones, ciertas capacidades, pero nosotros como investigadores no podemos meternos sin su permiso. Entonces la idea de la ética funciona para poder dialogar hasta dónde llego trabajando con esa persona, para poder comprender sus imaginarios y generar un proceso de colaboración que me parece importante. Y el tercer elemento de esta ingeniería es algo que se llama ciencia ciudadana, que es algo que se desarrolló en Estados Unidos por ahí de hace unos 5 o 6 años con una autora llamada Karen Cooper, que manifiesta algo interesante, cómo es que las personas pueden desarrollar ciencia sin que sean expertos científicos y a partir de ello generar redes de apoyo para que puedan básicamente pues trabajar en elementos de salud, elementos de educación, elementos de bienestar. Hay un ejemplo que manifiesta esta Karen Cooper con relación a esta parte de la ciencia ciudadana. Había 3 hermanos en Estados Unidos que finalmente pues convivían, pero uno de ellos tenía la enfermedad que parecía Stephen Hawking, ¿no? Pero no había así como suficientes pruebas o no había a lo mejor un tratamiento. Entonces, a través de su red social, diferente a Facebook, pero muy parecida en su operación, pues reunieron a investigadores para que gente que tenía esta esclerosis amotrófica, se llama la enfermedad, se reunieran, los laboratorios trabajaran con ellos para que hubiera tratamiento y a partir de ello generar este tipo de solidaridad. Sucedió lo mismo con quienes tenían la enfermedad de SIDA, ¿no? La enfermedad de SIDA desarrollada hace 40 años, se volvieron especialistas los enfermos de SIDA, dialogaban con los científicos, debatían, escribían artículos científicos sin ser científicos, entonces, tanto en las redes como en la parte, ¿cómo se llama?, presencial. Entonces, esta dimensión de la ingeniería pasada a la digitalidad tiene un enfoque de colaboración, de bienestar, de ética, de desarrollo social, que finalmente podemos utilizar con ese enfoque el ciberespacio para comprender la relación que se constituye esta ingeniería. Y esa ingeniería, desde el punto de vista de que el concepto de ingeniería que ya estamos manejando nosotros es alguien que diagnostica un problema, que a partir de ese diagnóstico establece ciertas soluciones y que las construye en conjunto para prospectivamente ver hacia dónde dirigirse en el futuro. Entonces son como 3 elementos de la ingeniería en general y que también pueden ser abordadas en esta ingeniería de la digitalidad. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Este nuevo sujeto que se reúne me hace pensar mucho en Maffesoli y el tiempo de las tribus, ¿no? Esta nueva forma de comunidad, ¿no? Saliendo de la modernidad y entrando a este momento posmoderno de poder agruparse, reagruparse, ¿no? Nuevas formas de agrupación social. Bueno, yo creo que tú lo planteas y podría ser un buen ejemplo, ¿no?, para sostener esta base teórica del tiempo de las tribus de Maffesoli. ¿Qué más? Sé que hay una pregunta para Oscar, pero también al staff, agradecerle aquí que hayan estado presentes, controlando los micrófonos que se abren, que se cierran. Si pudieran pasar aquí en el chat de la sesión las asistencias para las personas que están aquí, para que puedan justificar, ¿no?, su participación en este grupo de trabajo, en este workshop, estaría súper bien. Y concluimos ya con una respuesta de Oscar en relación a la pregunta que está aquí en el chat, que quiere decir, ¿qué criterios tuvo para establecer los imaginarios como dominantes y dominados? Con la respuesta de Oscar ya daríamos término a la sesión. Adelante. Sí. Bueno, primero no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un comentario respecto de la publicidad, que por supuesto que es un tema que también me interesa muchísimo, pensándolo, ¿no es cierto?, como una posibilidad de construcción de realidad intencionada, ¿no es cierto?, a través de las distintas plataformas mediáticas, etcétera, ¿no es cierto?, como se ha hecho publicidad tradicional, pero también ahora la más actualizada, la más tecnológica, ¿no es cierto? Y en este sentido me recuerdo en algún momento, quizás quien está, Jorge o alguien quien está más ahora compenetrado en este tema se acordará, hubo un libro por ahí, que así como Fukuyama anunció el fin de la historia, para la publicidad hubo un libro también, creo que por ahí a comienzos de los 2000, que anunció la muerte de la publicidad. No sé si alguien se acuerda de ese texto, ahora no recuerdo el autor,
pero precisamente anunciaba que la publicidad tradicional, ¿no es cierto?, como fue concebida originalmente en términos de agencia, en términos de segmentar públicos, de alguna manera poder escudriñar en las audiencias, ¿no es cierto?, como se pensaba en estos estudios de masas que se hacían en el siglo XX posterior, principalmente, ¿no es cierto?, luego esto comenzó a cambiar. Evidentemente esa publicidad murió, pero nació otra que tiene que ver con estas complejidades del sujeto individual y social, y por eso que llama mucho la atención. Me acuerdo que yo alcancé a hacer incluso algunos estudios, yo hice un magíster en comunicación estratégica, entonces trabajé un poquito también en campañas publicitarias, un tiempo en ese tipo de cosas, y efectivamente a comienzos, estoy hablando a mediados de la primera década, por ahí por el 2005, hacíamos grupos focales, hacíamos este tipo, ¿no es cierto?, de entrevistas grupales dirigidas, etc. Pero ahora me llamó mucho la atención y creo que ahí hay un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, con la inclusión de las neurociencias en la investigación para la publicidad, para el marketing, ¿no es cierto?, cómo ya pasamos a otro nivel de conocimiento, ¿no es cierto?, de los públicos, que a veces también asusta un poquito. Pero sin duda son otros tiempos de la publicidad. Ahora, ¿cómo vamos de alguna manera, a normar, ¿no es cierto?, de mejor manera esta intrusión también que ha significado el manejo de las bases de datos globales? Todas las empresas, ¿no es cierto?, transnacionales conocen todos nuestros datos, que estemos obligados incluso a introducir datos para poder participar de ciertas cuestiones, etc. Yo creo que también ahí hay un dilema ético importante que no hay que perder de la retina. Bueno, eso era un comentario. Muy bien, general. Óscar Basulto, general. Joao Lousada, Tiago Sí. Duarte, Marco Andrade, Carlos Rodríguez y Miguel Ángel Maciel. Muchas gracias por sus ponencias, por este espacio. No respondemos la pregunta entonces. ¿Cuál? La que estaba aquí en el chat, sobre dominante y dominado. Sí. Adelante, quedan 2 minutitos y cerramos, Óscar. Ya. Bueno, como digo, ese era un comentario que me llama la atención mucho, ese tema. Pero respecto a la pregunta de los criterios, ¿no es cierto?, para poder trabajar con imaginarios dominantes y dominados. Claro, eso, como les digo, tiene que ver con algo que no alcancé a desarrollar mucho, lo mencioné muy por encima, que es con la construcción conceptual de imaginarios sociales de Manuel Antonio Baeza, que él plantea los imaginarios dominantes y los imaginarios dominados, donde los imaginarios dominantes son aquellos grandes triunfadores provisorios, ¿no es cierto?, de las posibilidades de visibilizar significación social en la sociedad, como digo, de legitimar ciertas visiones de mundo en la sociedad, en un momento dado, en un contexto dado, ¿no es cierto?, en definitiva, en un contexto sociohistórico determinado, ¿ya? Y los imaginarios dominados serían lo contrario, aquellos imaginarios que han fracasado, ¿no es cierto?, o han perdido esta batalla por la significación social provisoriamente, de igual manera, en un momento, ¿no es cierto?, determinado sociohistórico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se trabaja con estos imaginarios? Se ve en los discursos que se están analizando, entendiendo que yo hice un análisis de contenido discursivo, cualitativo, con un componente hermenéutico fuerte, ¿no es cierto?, como les señalaba anteriormente, es decir, con una carga fenomenológica muy fuerte, pero tratando también de tener un asidero en el construccionismo social, ¿no es cierto?, también con un carácter más sistémico. Pero, en definitiva, lo que prima aquí, ¿no es cierto?, es el análisis hermenéutico y cómo fui visualizando categorías, como digo, a partir de este análisis de contenido, que permitían contextualizar o conceptualizar más bien
determinadas formas representacionales y socioimaginarias, y en el caso de los imaginarios propiamente tal, aquellos que tenían más visibilidad, ¿no es cierto?, y que de alguna manera son a día de hoy todavía más legitimados en la sociedad a nivel general, estarían considerados dentro del plano de los imaginarios dominantes. Y los que no, los que están en la opacidad, pero que están buscando, ¿no es cierto?, surgir, que están buscando escalar peldaños, como digo, en esta lucha por la significación social, de alguna manera que podrían ser también denominados imaginarios emergentes, son aquellos, ¿no es cierto?, que se visualizan y conceptualizan en ese sentido en el trabajo. Ese es el criterio en definitiva de análisis. Muy bien. Ahora sí, Oscar. Bueno, les doy gracias, ¿no?, a las personas que hoy día nos pudieron compartir su trabajo, ¿no? Muy interesante todas las ponencias. Ahora en esta misma liga, en este mismo enlace, se da inicio al GT de turismo, representaciones, imaginarios sociales, pero vinculados con el turismo. Así que, bueno, yo dejo esta sesión hasta aquí, yo ya me retiro. Y de paso le digo a mis alumnas y alumnos de mi asignatura que ahora nos vemos en clase de inmediato. Así que muchas gracias, hasta luego.